cuando tú vengas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por habitar entre nosotros. Amén y amén. Pues, ¿por qué no le das un aplauso al Señor? Fuerte, fuerte para el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ok, pues buenas noches a todos. ¿Cómo están? Tomen su lugar, por favor. Pero antes, saluda a la persona que tengas, a la derecha, a la izquierda, atrás. Que nadie se quede sin saludar. Y quisiera saber también si hay alguien que nos acompañe hoy por primera vez. Si me indica levantando su mano. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Allá hay alguien? Salud. A ver, ¿hay alguien? Bueno, ¿todos somos de casa? Bueno, pues sean muy bienvenidos todos, ¿verdad? Qué bueno. ¿Allá? Ok, a ver, saluden. Bienvenidos. A ver, vamos a darles un aplauso, un saludo. Bienvenidos a Amistad Las Torres. Qué bueno que estás en este lugar donde, como ya se dieron cuenta, exaltamos el nombre del Señor, ¿verdad? Y venimos a aprender, a conocer más de Él cada día. Y bueno, pues aquí a mi lado derecho tenemos una sala de bienvenida. Y como su nombre lo dice, ahí los esperamos para poderlos saludar personalmente, ¿sí? Entonces al final de la reunión, si gustan, pueden pasar, ¿sí? En esta sala de mi lado derecho, ¿ok? Bueno, pues vamos a pasar a los anuncios. Y bueno, pues tenemos el libro del mes, ¿sí? Que se llama 60 días de lo inusual. Sí, yo estaba pensando siempre un título, ¿verdad? En una película, en una canción, en una prédica, ¿qué es lo que te llama la atención? El título. Bueno, a mí así me pasa, ¿no? Y bueno, pues este es un libro donde el autor dice que nos invita, ¿verdad? Nos va a retar más bien a vivir, ¿sí? A través de las promesas y todas las declaraciones que hay en la palabra de Dios, a vivir una vida de milagros, ¿sí? Porque dice que normalmente no estamos acostumbrados a vivir cotidianamente en milagros, ¿sí? Pero dice que viviendo a través de estas promesas, ¿sí? Durante 60 días él dice que podemos experimentar, dice que de lo podemos librarnos, ¿sí? Él dice aquí, de lo mediocre a experimentar bendiciones inusuales en favor, el favor de Dios y muchísimo más, ¿sí? Entonces dice que de lo carnal a lo espiritual, a vivir una vida que no es común, ¿sí? Por eso dice que son 60 días, ¿sí? De lo inusual, porque a lo mejor lo usual para nosotros es vivir pues lo cotidiano, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a vivir en la manera espiritual y eso es el reto que nos hace el autor, ¿sí? Ok, está en precio especial, pasen a la librería, lo pueden apartar o comprar en un precio especial, ¿ok? Bueno, otra, el TCD, Qtulay y el Yeho ya lo pueden apartar, ¿sí? Ya saben, hasta el día 20 de cada mes lo puedes apartar, ¿sí? Entonces, por favor, pueden apartar su TCD, ¿ok? Y luego, bueno, pues, ¿quién está agradecido con el Señor? Ok, bueno, si me acompañan en Salmos 96, 7 y 8. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria, el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, ¿sí? ¿Quién le quiere dar la honra a Dios? ¿Sí? Ahorita estábamos cantando, ¿verdad? Y diciendo, o sea, todo el poder, toda la gloria es tuya, Señor, pero también dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. Así que si tú has dispuesto en tu corazón traer ahora diezmos o ofrendas voluntarias, pues vamos a pasar aquí a los atrios, ¿verdad? Con alegría, y si me acompañas vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, gracias
porque eres bueno, Señor, porque tu gracia se derrama en cada familia de este lugar, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que lo que ha dispuesto cada persona en su corazón, cada hijo tuyo, Señor, que tú lo bendigas, que lo multipliques, Señor. Gracias por los trabajos, gracias por las fuerzas para trabajar, gracias, Señor, por tu provisión, gracias, Señor, por cada alacena, Señor, que ha sido suplida, Señor, a través de tu bendición. Gracias por cada cosa, cada bendición que tú nos has dado y aún más, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y ahora pasamos a darte, Señor, con alegría de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a dar sus ofrendas y los niños pueden pasar al grupo de Torres Kids. Gracias. He encontrado a un hombre que me ama. En sus ojos yo encuentro esperanza. Ha encendido un fuego en mí que no puedo apagar jamás. Y cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido del cielo. Sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que los brazos de papá. Muy buenas noches, ¿cómo están hoy? No hay mejor lugar, ¿verdad?, para estar que en la casa, en los brazos de nuestro Padre. ¿Y qué tal? ¿Cómo celebraron las fiestas patrias? ¿Gritaron mucho? ¿Comieron mucho? Es una de las fiestas más bonitas que tenemos, ¿verdad? Sacamos nuestras banderitas, nuestros mejores arreglos, queremos que se queden muchos días más, sí, porque nos da gozo. Nos gozamos en la libertad que sentimos, en esa libertad que expresamos, en esa libertad a la que tenemos derecho. Pero hoy vamos a hablar de la verdadera libertad, de una libertad que disfrutamos porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Esta clase de libertad que solo Cristo puede darnos. Eso es lo que vamos a hablar hoy, que estamos en el mes patrio y que seguimos con lo de la libertad. Sí, Gálatas 5:1, si me acompañan, dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres y no estén sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Pablo está hablando desde el capítulo anterior, desde el capítulo 4 a los Gálatas, que Cristo los ha liberado de la esclavitud del pecado, de la ley, y les exhorta como creyentes a mantenerse firmes en esa libertad, no someterse a la esclavitud de la ley. Estaba hablando en ese capítulo, todo el 4 habla de la esclavitud de la ley. Dice, no se sometan a esa esclavitud, pero tampoco a ninguna cosa que nos aparte de Dios. O sea, la ley en ciertos casos nos separaba de Dios, pero aquí dice no someterse a la esclavitud de cualquier cosa que les aparte de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de la libertad que Cristo nos da y por qué Pablo hace mucho énfasis en que no estemos sujetos a ese yugo de esclavitud. Cuando nosotros estamos bajo un yugo de esclavitud,
no entendemos muchas cosas. No vamos a poder entender porque Cristo nos dio esa libertad. Pablo entendía que la libertad en Cristo es verdadera, no como la libertad que habla nuestra sociedad, ¿sí? No esa clase de libertad. Nuestra sociedad nos dice, puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como tú quieras, puedes tener una vida centrada en ti mismo, haz lo que te convenga a ti, lo que desees, lo que mejor te acomode. Nadie tiene derecho a limitar tu autonomía. Pero Pablo hablaba de cosas diferentes, hablaba de la verdadera libertad, no de un libertinaje. En eso se convierte cuando no marcamos límites en nuestra libertad, ¿verdad? Cuando Dios no nos da guianza en su palabra, caemos en ese libertinaje. Entonces, acompáñame a orar esta noche. Señor, te damos gracias porque solo tú puedes darnos esa verdadera libertad, Señor. Gracias porque en ti nos gozamos de vivir esa libertad. Gracias porque en ti, Señor, somos verdaderamente libres. Señor, ayúdanos a entender por qué, Señor, nos has dado esa libertad. ¿De qué nos has liberado tú, Señor, para vivir, Padre, como está escrito en tu palabra? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en la primera parte si me pones el versículo, en la primera parte dice que estemos firmes en esa libertad. Debemos conocer de qué se trata esa libertad y tenemos que saber de qué nos hace libres Cristo. La primera cosa de la que Cristo nos hace libre es del pecado. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Pagó el precio por tus pecados, por los míos, al morir en esa cruz. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, murió por nosotros. Por medio de su resurrección, tenemos una vida nueva en Él. Libres del poder del pecado, nuevas criaturas somos. Sí, lo sabemos, ¿verdad? Nos gozamos con eso. Todo el tiempo con Dios nos está hablando de Romanos, ¿verdad? De toda esa libertad. Ya no somos esclavos del pecado, ya que el viejo hombre que servía al pecado murió o debería haber muerto ya. Estamos en Cristo, nueva criatura somos. En Romanos 6, del 17 al 18, todo eso está en el tiempo con Dios. Dice, pero gracias a Dios, dice, antes éramos esclavos del pecado. Pero como has obedecido de todo corazón a la enseñanza que has recibido sobre Cristo, has sido liberado del pecado. Ahora eres siervo de la justicia. Todo eso estamos aprendiendo. Es decir, eres un siervo de Dios. Dice Pablo, esto sí que es provechoso para nosotros, pues el resultado de todo esto, ¿qué creen que es? La vida eterna. El resultado de todo esto es una vida santa, una vida que nos lleva a la vida eterna. Solo tomé algunas cosas porque vamos a seguir aprendiendo todo el mes y parte del mes que viene seguimos leyendo en Romanos. Entonces, la primera cosa de la que Cristo nos hace libres es del pecado. La segunda es que ya nos libró de la muerte. Romanos 8, de 2 al 4. Dice, por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida nos libró del pecado y de la muerte. Por Cristo podemos vivir según el Espíritu y no según la carne. Vencemos al pecado cuando no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu, porque entonces estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Cuando no vivimos en la carne, cuando realmente vivimos en el Espíritu, estamos agradando a Dios. En el verso 5 y 6 de Romanos 8, dice que tenemos vida en el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Eso está en 2 Corintios 3, 17. Entonces, nos hace libres del pecado, nos hace libres de la muerte, y la tercera cosa en la que nos da libertad es de la potestad de las tinieblas. Vamos a leer Colosenses 1, 13 y 14. Voy a hablar poquito de las potestades de las tinieblas, porque si vinieron el lunes, el pastor se nos habló un poco, ¿verdad? Nos dijo que nos hacía libres, que el velo
se quitaba de nuestra vida, que ya no podíamos seguir en tinieblas, porque Él nos había dado libertad. ¿Sí? Entonces vamos a leer Colosenses 1. Espérenme, porque aquí se me esconden. Si me lo pueden poner. Prácticamente nos está diciendo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención. Nos traslada al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención. Tenemos redención por su sangre, porque obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Nos decían, los velos nos han sido quitados, pasamos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué tendríamos que seguir andando en tinieblas? Si Cristo ya nos rescató, ya fuimos perdonados, ya fuimos librados de la muerte, hemos sido trasladados a su reino, no un reino cualquiera, un reino celestial. Entonces, en la segunda parte del versículo que leímos al inicio, Pablo nos dice, no estén sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando estamos sujetos al pecado, cuando vivimos atados al pecado, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. El pecado nos bloquea, nos paraliza, porque muchas veces vivimos con temor, con miedo. El pecado también nos hace rebelarnos contra Dios, porque no queremos obedecer su palabra, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios, de sus promesas, de sus bendiciones. Entonces, ahí la importancia de ser libres del pecado. ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando eras esclavo del pecado? ¿Alguien recuerda? Sí, ¿verdad que sí nos acordamos de dónde nos sacó Dios y cómo ha librado nuestra vida de muchas cosas? O también a veces pensamos como los judíos cuando Jesús les estaba hablando en Juan 8, 31, 36, se los voy a leer. Juan 8, 31 al 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Y Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Dice, así que si el Hijo te libertare, serán verdaderamente libres. Muchas veces estamos como estos judíos, ¿verdad? No nos acordamos cuando éramos esclavos del pecado. No queremos reconocer como Cristo nos ha dado esa salvación. Les decían los judíos, ¿pero de qué vamos a ser libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Él les dice, si cometen pecado, esclavos del pecado son. Solamente si el Hijo les libertare van a ser verdaderamente libres. Se les había olvidado a esta gente que le estaba hablando Jesús que habían sido esclavos de Egipto, sí, que habían sido esclavos en Egipto del faraón, habían sido esclavos en Asiria, habían sido esclavos en Babilonia. Eran esclavos del yugo romano en ese tiempo cuando Jesús les estaba hablando y ellos ya lo habían olvidado. Decían, ¿pero de qué nos va a hacer libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Pero dice, están en el pecado, son esclavos del pecado. Decía, aunque sabían de la ley, no estaban viviendo en una verdadera libertad. Dice, porque solo los que son mis discípulos, los que hacen lo que está en la palabra, conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. Tenemos que conocer a Dios y hacer su palabra. Es la única manera que nos va a dar libertad a nosotros. Y entonces ya no vamos a ser esclavos del pecado ni vamos a pensar,
pues ¿de qué nos va a liberar Dios? Sí, si nunca hemos sido esclavos. Yo sí era esclava, yo no sé tú, yo sí era esclava antes de conocer a Cristo. Yo sí era esclava del pecado, hacía cosas que no tenía que hacer. Hacía cosas que estaban mal, vivía esclava del resentimiento, de la falta de perdón, de pensamientos malos, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor regresemos a Gálatas, ¿sí? Dice Pablo que Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores. Y yo también diría, entre las cuales yo soy la primera. A mí me rescató de ese pecado. Estemos firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Pablo sabía muy bien de lo que hablaba. Si hubo alguien que vivió en verdadera libertad, fue Pablo. Entendía muy bien de qué Cristo lo había salvado y para qué le había dado esa libertad. Dos cosas diferentes. Entendía de qué le había otorgado salvación, perdón de los pecados, pero también sabía qué debía hacer con esa libertad, que no se la podía quedar él solo. Siempre me tocan las más apretadas. Gracias. Cuando Pablo tuvo un verdadero encuentro con Dios en el camino a Damasco, entendió cuál era el precio de esa libertad. Esa libertad no venía gratis. Sí, había sido dada por gracia, pero tenía un propósito. Lo quería llevar a crecer. Cuando nosotros entendemos esa verdadera libertad que Cristo nos da, somos libres, ya no somos esclavos del pecado, de cualquier cosa que nos separe de Dios. Seamos sinceros, seamos honestos para reflexionar en qué estamos siendo esclavos, qué es lo que nos separa de Dios. En el TCD también decía, la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que uno debe de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Cosas diferentes, ¿verdad? No es lo que uno quiere, sino la voluntad de Dios. Tenemos que entender de qué nos hizo libres Dios para poder ir un poquito más profundo, que nos lleve a entender para qué nos hizo libres, qué tenemos que hacer con esa libertad. Pablo sabía muy bien de lo que hablaba porque lo vivía en su propia carne. Sabía que esa libertad que le había sido otorgada no era para vanagloriarse él, sino que esa libertad otorgada le demandaba cosas, le demandaba responsabilidades. Me vas a decir, ay, sí, yo también quiero esa libertad, pero no quiero lo que conlleva esa libertad. No quiero tener responsabilidades, no quiero tener nada que me demande mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero. No quiero nada de eso. Pablo tenía una vida plena. Pablo siempre vivía agradecido con Dios. Pablo amaba su llamado. Pablo amaba el servir a Dios. Lo más importante es que Pablo sabía que su vida debía reflejar a Dios. ¿Le era fácil? ¿Tú crees que le era fácil? No, nunca fue fácil responder a su llamado. Vivió muchísimas cosas que cualquiera de nosotros diría, yo ya no sigo el propósito de Dios, yo ya no quiero hacer lo que Dios me está pidiendo, no quiero ver nada con eso. No le era fácil. Vamos a ver unos versos por medio de los cuales él transmitía todo esto de lo que yo les estoy hablando. Cuando nosotros somos verdaderamente libres, vamos a experimentar lo mismo que él experimentaba. Vamos a saber para qué Dios nos ha otorgado esta libertad. Primeramente, nos dio esta libertad para tener una vida plena. Filipenses 4, del 11 al 13 dice, me perdieron mis marcadores.
Aquí está. Del 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había aprendido Pablo a vivir contento, con alegría, con gozo. Había aprendido a vivir una vida plena. Había sido encarcelado, había sido perseguido por el evangelio, había sido apedreado, había sido corrido de muchos lugares, pero él vivía en esa libertad que Cristo le daba. Él decía: sé vivir con poco, sé vivir con mucho, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en necesidad. Pablo decía: yo puedo vivir en cualquier circunstancia que Dios ponga en mi vida, porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Todo me ayuda para bien, porque él entendía que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Puedo vivir en esa libertad con gozo, con contentamiento, y puedo vivir en plenitud. Nosotros también podemos gozar de esa libertad que Cristo nos da. Podemos vivir en ese contentamiento, en esa plenitud, porque con Cristo podemos enfrentar los tiempos malos. ¿No han enfrentado ustedes tiempos malos? Todos enfrentamos tiempos malos. Tal vez no hemos sido encarcelados, tal vez no nos han apedreado, a lo mejor sí nos han corrido o nos han cerrado la puerta, como les decía, pero no hemos sufrido lo que él vivía en su vida. Sí sufrimos cuando no sentimos que tenemos lo suficiente en casa, ¿verdad? Cuando hay una necesidad de enfermedad, cuando algo nos está agobiando, cuando los niños entran a la escuela, ¿no? Acabamos de pasar por ahí. Mi esposo dice que ya va a dejar de tomar refresco porque va a tener que vender un riñón por las escuelas. No es fácil, ¿verdad? Cuando estamos en ciertas crisis de nuestra vida, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:19, Pablo confiaba en que Dios supliría todo lo que le faltaba conforme a sus riquezas en gloria. Lo leemos muchísimas veces. Confiaba en que Dios le proveería todo lo que necesitara, que Dios cuidaría de él en cualquier circunstancia de su vida. ¿No ha cuidado Dios de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida? Estamos aquí por su pura gracia. Nos ha rescatado de enfermedad, nos ha rescatado de tiempos muy difíciles. Nos decía: regocíjense en Dios siempre, estén firmes en Dios, por nada estén afanosos. Mejor pongan sus peticiones delante de Dios en oración. Eso nos va a dar gozo, nos va a dar paz, nos va a llevar a vivir una vida plena. No seamos esclavos de las preocupaciones. Es difícil, ¿verdad? Yo entiendo que las mujeres creo que nos preocupamos un poquito más. Siempre andamos preocupadas. ¿Pero qué dice? Por nada estén preocupados, por nada estén afanosos. No seamos esclavos de las preocupaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida plena, una vida llena, una vida con gozo, nos va a llevar al segundo punto de esta plática, porque vamos a poder vivir en gratitud. Parte de la libertad que Dios nos da es vivir en gratitud, contentos. Pablo agradecía a Cristo por su gracia, por su salvación, por lo que había hecho Cristo en la cruz. Decía: Dios me mostró su amor, porque aunque yo era el más vil de los pecadores, Él murió por mí. A Pablo ni la enfermedad, ni la desilusión, ni las carencias que tuviera, ni todo lo que pasara, le quitaban esa alegría y esa gratitud que sentía por Dios. Decía que para él todo era ganancia, todo lo daba por perdido, vivía en una completa libertad.
en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No creo que Pablo despreciara su vida, ¿verdad? No hablaba de eso, pero yo creo que sí anhelaba estar con Cristo. Decía, todo lo doy por perdido. Si me voy con Cristo, gano. Si me quedo aquí, tengo que pagar esa libertad. Tengo que hablarle a otros, tengo que compartir el evangelio, tengo que predicar lo que Cristo ha hecho en mí. Lo sabía muy bien. Estaba agradecido por todo lo que había recibido de Dios. Cuando somos esclavos, no agradecemos lo que hemos recibido de Él. Cuando somos esclavos, sale nuestro orgullo primero. Pensamos que no le debemos nada. ¿Le agradecemos verdaderamente a Dios nuestra salvación? ¿Le agradecemos lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho en la vida de nuestros hijos? ¿Lo que ha cambiado? Por gracia estoy delante de ustedes, porque si Él no hubiera perdonado mis pecados, se me caería la cara de vergüenza de estar aquí. Pero vivimos de acuerdo a su gracia, ¿sí? Somos nuevas criaturas. Pensar que lo que yo viví, la vida que a mí me tocó, mis hijos ya no la van a vivir, para mí es suficiente para agradecerle toda mi vida. De dónde Cristo me rescató, de dónde Cristo me libró. Mis hijos no van a tener que vivir con todo eso, peleas, violencia en casa, adicciones, muchísimas cosas. Eso es motivo suficiente para que yo dé gracias a Dios, porque ellos están en verdadera libertad. ¿Cómo no voy a estarle agradecida? Cuando vivimos entonces con una vida plena, gozosa, agradecidos con Dios, nos da nuestro tercer punto de esta noche. Cuando nosotros tenemos todo eso, vamos a poder servirle con libertad. Ya hablamos, ¿verdad?, del servicio a Dios, pero vamos a poder cumplir con ese propósito al cual Él nos ha llamado. Filipenses 1:12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Ustedes creen que a Pablo no le costaba servirle a Dios? A Pablo su llamado le costaba todo, no mucho, toda su vida. Muchas cosas le costaba. Servirle a Dios no era fácil. Padecía persecución, tenía amenazas de muerte, vivía con un aguijón en la carne, pero aún así su vida era motivo de inspiración para otros. Yo te pregunto, ¿las cosas que han pasado en tu vida no van a redundar para el progreso del evangelio? Sí, tienen que redundar, tienen que hacer crecer la obra de Dios. No, que no sean en vano. ¿Cuál es nuestra arma más poderosa para ganar almas? Ya lo aprendimos. ¿Cuál es nuestra arma? El testimonio, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos pasado, nos va a servir para servir almas para Cristo. Nuestra vida tiene que inspirar a otros a seguir a Cristo, a servirle, a extender el reino de Dios. ¿Qué te ata para servirle? ¿De qué somos esclavos para no poder cumplir con ese propósito, con ese llamado que Dios nos hace? ¿El miedo al rechazo? ¿Qué te detiene para hablarles a otros? No nos debería detener nada. No importa lo que pasemos, nunca vamos a vivir lo que Pablo vivió, ¿verdad? No somos perseguidos, aquí no hay persecución hasta ahorita. Entonces somos libres para hablarles a otros. Que no nos dé miedo, que no nos dé temor. Cuando vivimos en esa plenitud que Cristo nos da, en esa libertad de vivir con ese contentamiento, ¿sí?, con ese agradecimiento, con ese gozo, con todo lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado, va a hacer que nosotros podamos hacer crecer la obra de Dios. Porque vamos a decirle lo que ha hecho en nuestras vidas. Y que a pesar de todo eso que ha pasado en nuestras vidas, tiempos de angustia, tiempos difíciles, podemos seguir acudiendo al llamado de Dios, podemos seguir sirviéndole. Eso va a inspirar a otros
y nos va a llevar al cuarto punto, que tal vez sea el más difícil de todos. En Filipenses 1:27, el punto 4 es vivir como es digno del Evangelio. ¿Sí? Comportarnos como verdaderos creyentes. No es tan fácil, ¿verdad? Algunas veces. Filipenses 1:27 dice, solo compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Vaya a verlos o no, sepa que siguen firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que nada les intimide los que se oponen. Ay, Dios, le vamos a decir a Pablo, a ver, primero quieres que viva con contentamiento en cualquier circunstancia de mi vida, esté triste, esté angustiado, tú quieres que viva con contentamiento, con gozo. Después quieres que viva siempre agradeciendo a Dios todo lo que ha hecho en mi vida. Después me dices que le sirva, sí, que le sirva a Dios con todo mi corazón. Y luego me dices que viva como es digno del Evangelio. Yo puedo sentir que Pablo nos diría, muy bien, ya van entendiendo para qué Dios les dio la verdadera libertad, ¿no? ¿Para qué quieren que vivamos en unidad? Exacto. Entonces, aunque nuestros pastores no nos vean ni nos vigilen, tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio, ¿verdad? Estar firmes, luchando, ¿sí? En un mismo sentir. A veces eso no se nos da porque unos queremos ir para un lado y otros para otro. No vamos con el mismo propósito. A veces no tenemos la valentía, el denuedo que se necesita para hablarles a otros. Dice, compórtense como un creyente que vive y cree verdaderamente en el Evangelio. Habla de unidad, ¿sí? Tenemos que estar unidos. Habla de luchar juntos. A veces no podemos, ¿verdad? Porque hay divisiones entre nosotros, ¿sí? A veces no nos llevamos bien entre nosotros. Nuestras acciones muchas veces y nuestras actitudes no reflejan nuestra fe. Muchas veces lo que pensamos, lo que decimos, reflejan que seguimos siendo esclavos. Cuando dejo que mi orgullo aflore, cuando no amo a mi prójimo como Dios me dice, no estoy viviendo como un verdadero creyente, no estoy viviendo como Pablo dice. Vivir como es digno del Evangelio. Cuando no estoy mostrando compasión, cuando no estoy sirviendo a otros, cuando estoy causando divisiones, no estoy en un mismo espíritu, no voy hacia el propósito que Dios quiere mostrarnos. Entonces, en Gálatas 5:3 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usemos, nos pide esa libertad como ocasión para la carne. No debemos usar la libertad para caer en un libertinaje, como les decía al principio. La paga del pecado es muerte. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Pero no dejaré que nada me domine. ¿Quién nos va a ayudar? Ya lo aprendimos también. ¿Quién nos va a dar guianza para ayudarnos para poder lograr todas estas cosas? El Espíritu Santo. Hemos aprendido las formas en que nos ayuda, ¿verdad? Ya llevamos varios domingos, lo vimos en el curso, que el Espíritu Santo nos ayuda. El pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Entonces vivamos una fe digna, en obediencia verdadera, porque ¿sabes qué? Porque cuando nosotros reflejamos a Cristo, le estamos diciendo que confiamos en sus promesas, que confiamos verdaderamente en esa libertad, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. Porque esa libertad tiene que dar fruto, ¿sí? Esa libertad tiene que traer a más gente a nuestra iglesia. Tenemos que mostrarle lo que Cristo está haciendo en nosotros, porque ese fruto primeramente es para nosotros y después tiene que ser para los que no le conocen.
Entonces, no sé qué es lo que te ata, no sé qué es lo que te paraliza para no poder servirle a Dios, para no vivir con plenitud, para no extender el llamado de Dios. Pero yo te pido que te pongas de pie, que ores conmigo y que en verdad entendamos, sí, que en verdad nos analicemos qué es lo que nos ata a ese pecado, qué es lo que nos ata para separarnos de Dios, qué es lo que no hemos entendido para que usemos esa libertad que Dios nos da. ¿Qué estamos fallando? ¿No estamos viviendo plenamente? ¿No estamos haciendo conforme a la palabra de Dios? ¿No estamos viviendo en gratitud? No sé qué estás pasando, pero es hora de que le digas: Señor, muéstrame, porque yo no soy verdaderamente libre, porque yo sigo siendo esclavo, tal vez del pasado, que no te deja vivir en plenitud. Señor, te damos gracias porque tú nos has mostrado la verdadera libertad, Señor, pero queremos que nos sigas mostrando aún más, Señor. Sabemos que tú nos has librado del pecado, Señor, que tú nos has librado de la muerte, Señor, que tú nos has trasladado a tu reino, que nos has librado de las tinieblas, Señor. Pero queremos entender ese llamado que tú nos estás haciendo hacia la verdadera libertad. Queremos vivir para servirte, queremos vivir como es digno del evangelio. Queremos dar fruto para que ese fruto se refleje en otros. Yo no sé qué está pasando en tu vida, yo no sé qué es lo que te tiene atado, yo no sé por qué no estás gozando esa verdadera libertad, pero puedes decirle a Dios: Señor, enséñame para qué me has dado esa libertad, con qué propósito yo tengo que seguir disfrutando esa libertad, cuál es el precio que yo debo de pagar, Señor, por esa libertad. Tú ya pagaste con tu sangre, Señor, tú ya moriste por mí, por mis pecados, pero Señor, yo quiero ser agradecido contigo. Yo quiero vivir en esa libertad, Señor, a la que tú me has llamado. Yo no sé qué pasa en tu vida, pero tú le puedes decir a Dios qué pasa verdaderamente. ¿Por qué no disfrutas la verdadera libertad que hay en Cristo? Y si alguien ha venido por primera vez y quiere hacer una oración, si me quiere levantar su mano para que yo pueda ubicar y quiere hacer esta oración, o puede pasar a la sala de bienvenida, ahí le esperan y le van a explicar un poquito más de todo esto. Gracias, Señor, gracias, Padre, por la verdadera libertad que tú nos has entregado. Nos haces libres, Señor, tú nos has hecho libres, Padre. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti Vamos a declarar, iglesia. Dios nos ha dado la libertad. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía.
Pues gracias por la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos han sido verdaderamente libres en Cristo? Sí, entonces, ¿qué decía Gálatas 5:1? Que permanezcamos firmes en esa libertad, ¿verdad? Y luego también mencionó Orte, el versículo, ¿cuál es? Juan 8:35, dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿verdad? Entonces por eso habla de que permanezcamos firmes, ¿verdad? En la casa de Dios. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan un buen regreso a casa. Recuerden que tenemos el libro del mes, puedes apartar el TCD hasta el día 20, ¿sí? Que Dios les bendiga, buenas noches.